Hola, ¿qué tal? Soy George Izquierdo Nieto, soy alumno del Diplomado de Protección de Datos Personales, impartido por el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Como parte del servicio social que estoy prestando para poder acreditar con este diplomado, se me pidió que hiciera un video en el cual solicitaron que socializara el derecho a la protección de datos personales y que hablara sobre un tema relacionado al programa de estudios que cursamos durante en el trayecto del diplomado. Se me hizo oportuno tomando en cuenta las circunstancias sociales y políticas en las que estamos envueltos aquí en nuestro país, donde ahorita el Instituto Nacional de Transparencia se cuenta paralizado e inoperante en materia de protección de datos y en materia de transparencia y acceso a la información. Socializar y hablarles un poco en qué consiste las funciones del INAI y su importancia en materia de protección de datos personales, porque noto que constantemente hablamos de que el INAI es una institución importante sobre la transparencia, el acceso a la información. Es algo que se está hablando últimamente entre los discursos periodísticos y presidenciales del Ejecutivo. Y también es necesario que puntualicemos que el INAI no solamente es una institución que se encarga de garantizar el derecho de acceso a la información, sino también que se encarga de proteger los datos personales. Entonces, por eso brevemente les voy a explicar en qué consiste las funciones del INAI en protección de datos personales, las cuales no son pocas y también son de suma importancia. Ahora bien, voy a hablarles primeramente qué es el INAI. El INAI es un Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aquí en nuestro país, aquí en México. Es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales que están reconocidos en nuestra Constitución política, que vendría siendo el derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección a los datos personales. Pues como bien ya les había anticipado, el INAI popularmente es conocido por garantizar solamente el primer derecho, pero también se encarga de proteger nuestros datos personales y muy poca gente conoce todo lo que puede hacer y todas las herramientas o sea, que la misma Constitución le provee para que pueda ejercer este derecho. Y el INAI, digamos que es la institución, en primer lugar, a nivel nacional y la única que puede hacer valer este mismo derecho. Ahora bien, la normatividad aplicable, o mejor dicho, las leyes y las normas con las que el INAI opera en sus labores diarias, son estas seis, bueno, principalmente estas seis normatividades. Primeramente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este marco normativo nace el INAI, pues explica en qué consiste el Instituto de Transparencia, qué derechos garantiza, protege y promueve, y también hace la señalización de cómo va a funcionar su estructura. El INAI, pues, supuestamente tiene que funcionar con 7 comisionados y comisionadas, y en esta misma Constitución dice, pues, que tiene que ser estrictamente 7, y también sus funciones y sus atribuciones, o sea, las tareas y actividades que tiene que hacer, vienen establecidas en la Ley General de Transparencia, en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, también en los lineamientos generales de protección de datos personales para el sector público. Digamos que estas son normas más específicas de cómo el INAI debe funcionar en conjunto con los sujetos obligados, o más bien con los entes públicos federales en su actuar diario. Y también el INAI garantiza el derecho a la protección de datos personales en el ámbito privado, o sea, en el ámbito particular. Tenemos estas dos últimas normatividades, que vendría siendo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y en el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Como podemos ver, el INAI tiene atribuciones establecidas en las leyes para proteger, promover, garantizar y respetar los derechos humanos, los derechos humanos de la protección de datos personales, para referentemente a lo que concierne a los sujetos obligados o a los entes públicos del ámbito federal, y también garantiza el derecho a la protección de datos personales y lo protege ante personas meramente particulares.
ya sea personas que usan tus datos personales para temas de comercio o para temas empresariales o bancarios. O sea, ahora sí, digamos que tiene una alta esfera de atribuciones para este, garantizar y proteger el derecho en ambas vertientes, tanto el público como el privado. Ahora bien, el derecho a la protección de datos personales necesitamos también darle una definición rápida para poder continuar con esta importancia de las funciones y atribuciones del INAI. El derecho a la protección de los datos personales faculta a las personas a decidir a quién proporcionas tus datos personales, cómo los proporcionas, o sea, los medios, el cuándo, o sea, en qué momento estás proporcionando tus datos personales, ya sea de manera remota o también de manera presencial ante una autoridad, y también en qué momento ocurrió dicha recabación de datos y para qué. O sea, nos referimos más bien a las finalidades por las cuales tú estás otorgando los datos a esa entidad gubernamental o privada. Este es un precepto rápido de cómo funciona la protección de los datos personales, el cual es autónomo e independiente del derecho a la privacidad. Se suele confundir que ambos derechos son lo mismo. Están relacionados, pero no son lo mismo. El derecho de la protección de los datos personales se encuentra previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16, el cual dice: toda persona tiene derecho a la protección de los datos personales, el acceso, rectificación, cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición, en los términos que fijen las leyes, que ya vimos en gran parte las que en la diapositiva anterior, y se establecerán los supuestos de excepción por las cuales marca limitaciones a la protección de los datos. Pero en general, este es el precepto principal que se debe tomar en cuenta para ver de dónde emana nuestro derecho a la protección de los datos personales. En consecuencia, ya verán que les recalqué 4 derechos importantes, que es el de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Aquí podemos ver en la diapositiva que estos principales 4 derechos son los que tú puedes ejercer en cualquier momento ante cualquier autoridad o ante cualquier persona privada que tú creas que tienen tus datos. Y pues tienes derecho a acceder a tus datos, a rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento. Es importante tener en mente estos 4 derechos porque el INAI te ayuda, te apoya, te asesora, y también en dado caso de que algún sujeto obligado o que una persona particular se niegue a que ejerzas este derecho, tú puedes acudir ante esta institución para que te dé la ruta y también ellos resuelvan en caso de alguna queja que tú quieras imponer. Entonces, el acceso a los datos personales es cuando tú quieres preguntarle al sujeto obligado qué datos obra en su posición, y así como conocer la información relacionada a las condiciones y generalidades de su tratamiento. También tenemos lo que es la rectificación, que es solicitar la corrección de tus datos personales cuando se encuentra inexacto o erróneo. Y también tenemos la cancelación, cuando tú quieres cancelar los datos o quieres que se borren y se supriman en los archivos y registros y expedientes del sistema del responsable o de la empresa que los tenga. Y también tenemos el derecho a la oposición, que es cuando quieres oponerte al tratamiento de los datos personales o exigir que se cese el mismo. Como por ejemplo cuando tú aceptaste que tus datos fueran recabados y tratados para cierta finalidad, pero realmente notas que están usándolos para fines diferentes, como por ejemplo es muy molesto los temas de la publicidad. Entonces, tú pides ante esa empresa o ante ese sujeto privado que se cancelen digo, que te opones a ese tratamiento, porque tú nunca consentiste en un principio que se utilizaran para dicho fin. Y a todo esto, ¿qué hace el INAI? O sea, ya dimos un antecedente de su normatividad y también de tu derecho a la protección de los datos personales. El INAI es un órgano autónomo, especializado, independiente, eficaz, profesional e imparcial, que conoce todos los asuntos relacionados a la protección de los datos personales de su competencia, como bien es el tema público en los sujetos obligados federales, y también tenemos a los entes particulares pues, de cualquier tipo, con una debida excepción, pero en general sí se ocupa de todos los sujetos particulares que traten datos personales.
Y pues es importante señalar que el INAI es un órgano independiente e imparcial, no depende directamente de la administración pública federal, pero digamos que entonces su voz y sus resoluciones son meramente imparciales y no hay como una autoridad federal como, no sé, el presidente de la República u otra dependencia de gobierno que se encargue como de dictarle las pautas de lo que tiene que hacer. Ahora bien, ellos conocen los recursos de revisión de protección de los datos personales sobre las solicitudes de los derechos ARCO, interpuestos ante los entes públicos federales, así como de aquellos que sean en su interés y cuya trascendencia si lo amerite. Con recursos de revisión nos referimos a que cuando tú metes una solicitud ARCO y no se te contesta en el término que tú pediste o no fue la respuesta que tú querías, tú puedes ah, solicitar una queja ante el INAI y el INAI se va a encargar de resolver tu asunto y al final pues va a resolver si se modifica la respuesta del sujeto obligado o del responsable y a su vez confirma la respuesta o piden que pues se dé garantía plenamente a tus derechos. También ellos conocen los recursos de inconformidad que interpongan los titulares de los datos personales, conocen y sustancian los procedimientos de verificación. ¿Qué es un procedimiento de verificación? Cuando tú crees que una dependencia o cuando una persona particular está tratando tus datos de manera incorrecta o no los está protegiendo como tú quisieras que los protegieran o no está llevando a cabo todas las medidas de seguridad convenientes, el INAI se encarga de hacer una investigación y a su vez, una vez que proceda la investigación y efectivamente se incurrió en una falta ah, o se violaron tus derechos, se va a llevar a cabo una verificación, se va a pedir que se corrijan todos los aspectos que fueron irregulares y en su caso, si en el peor de los casos, pues se va a imponer una sanción al particular o a la dependencia y establece y ejecuta efectivamente lo que son medidas de premio. Con medidas de premio, pues pueden ser amonestaciones, arrestos administrativos, multas. Igual, garantiza las condiciones de accesibilidad a las personas pertenecientes a grupos vulnerables. Por ejemplo, se crean programas o planes para buscar que las personas en situación de vulnerabilidad, ya sea personas que pertenezcan a comunidades indígenas, a menores de edad, personas que se encuentran encarceladas o que están privadas de su libertad en reclusorios, busca las maneras y los planes para que estas personas conozcan y ejerzan sus derechos a la protección de datos personales. También publican y elaboran estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento a la sociedad en general sobre el tema de la protección de datos personales. Proporciona apoyo técnico a responsables, o sea, a los que tratan tus datos personales para el cumplimiento de sus obligaciones. Divulga y emite recomendaciones, estándares y mejores prácticas y vigila y verifica el cumplimiento de las leyes en la materia, promueve el conocimiento del derecho a la protección de los datos personales, o sea, por ejemplo, constantemente publican estudios, publican micrositios en internet o emiten comunicados donde, donde la sociedad general se le hace conocedora de cómo pueden ejercer sus derechos a la protección de los datos personales o también les da recomendaciones de cómo proteger tus propios datos y tu privacidad, ya sea en el mundo digital o en otras vertientes. O sea, cuando vas a hacer un trámite en el banco o algo así, constantemente emiten ese tipo de comunicados o publicaciones en sus redes para que puedan consultarlos y estén muy atentos de todas ese tipo de actualizaciones. Y también pues promueve la capacitación y la actualización eh, ante los sujetos obligados, o sea, los responsables, para que ellos sepan cómo manejar y tratar mejor los datos personales. A su vez, también emiten lineamientos generales para el debido tratamiento de los datos personales. Con lineamientos nos referimos como las reglas que se tienen que seguir para darle mejor tratamiento por parte de las dependencias o de las personas particulares. También emiten criterios de interpretación de la ley para ver cómo como qué quiere decir cierta norma o cierto artículo de la ley para ver cómo el sujeto obligado o el responsable tiene que actuar o cómo tiene que interpretarlo. También coopera con otras autoridades y organismos nacionales e internacionales, o sea, es constante que el INAI participe en foros de discusión,
o participe en seminarios o en asambleas referentes al derecho a la protección de datos personales ante la comunidad internacional. También en el aspecto legal interponen acciones de inconstitucionalidad y promueve controversias. Esto es muy importante porque el INAI ha velado por el derecho a la protección de datos personales este, en casos muy importantes, como por ejemplo cuando quisieron implementar el padrón de telefonía, donde pedían datos biométricos, y el INAI interpuso una acción ante la Suprema Corte para evitar que esto ocurriera, porque tratar datos biométricos es un tema muy delicado y no había como muchas garantías de seguridad sobre dónde van a parar esos datos biométricos. Y también tenemos la controversia que actualmente está sucediendo, donde el INAI ahorita está inoperante y es necesario, y ahorita el INAI está ante la Suprema Corte velando la posibilidad de que puedan volver a funcionar con nomás 4 comisionados. Pero pues también también la Corte está viendo por los efectos para ver si obligar, pues, exhortar al Senado que se nombre los comisionados restantes. Para entonces, es muy importante todo esto que cuenta el INAI, porque digamos que es de las únicas instituciones autónomas que pueden velar por este aspecto legal. Y pues también tenemos lo que son las acciones de inconstitucionalidad. También resuelve procedimientos de derechos y verificación e impone sanciones. Esto es en el ámbito particular, que también igual, independientemente como en el servicio público, pero en el ámbito de los particulares. Ellos, en base a las denuncias que tú hagas ante el INAI, ellos abren una investigación y en su caso pues imponen sanciones. En dado caso de que no se estén realizando un tratamiento correcto de datos personales, o no tengan su aviso de privacidad, o ignoren cuando tú quieras solicitar un derecho ARCO, el INAI pues vela por esa parte. Y finalmente elabora estudios de impacto sobre la privacidad previos a la puesta en marcha de nuevas modalidades de tratamiento de datos personales. Y pues bueno, básicamente esto es todo lo que hace el Instituto de Transparencia. Espero que haya quedado muy, muy claro. Y pues espero nuevamente participar en un video así, porque es muy gustoso para mí poder expandir el conocimiento y todo lo que aprendí durante este programa de estudios. No queda más que agradecerles, y pues también es importante que estemos al pendiente de cómo está ocurriendo las cosas últimamente con el INAI, y pues defender la institución, porque como ven, sí trabaja bastante. No es un gasto innecesario esta institución, al contrario, hace mucho, y pues aquí está la prueba. Así que muchas gracias por todo.